Continuamos con el programa en este viernes especial, Viernes Santo, y es momento de presentarle a mis compañeros. Vamos a comenzar por la dama, ella se llama Silvia Guisardi y este es el videito de presentación. Administradora de recursos humanos, grafóloga, nos ayudó a develar secretos de la escritura de algunos personajes. Hace 2 años que forma parte del equipo de Café Entre Amigos. Con nosotros, Silvia Guisardi. Y le damos la bienvenida otro año más con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de estar acá compartiendo este nuevo ciclo, bueno, esperando que sea de interés para la audiencia y aportar lo mejor que tenemos para el programa. Tenemos un montón de cosas preparadas, Silvia. Va a ser un programa muy lindo, va a ser un ciclo muy lindo, muy entretenido, realmente va a ser bueno. Se viene la grafología, los recursos humanos, de todo un poco que ya vamos a ir desarrollando en el programa, ¿sí? Es así. Y continuamos con las presentaciones, ahora es el momento de presentarlo a él, el señor Adrián Vitali, y este es el video de presentación. Ex-cura, autor de 2 libros y coautor del libro 5 curas, gran defensor de las causas sociales. En este momento se desempeña como profesor de filosofía y teología. Hace 4 años que forma parte del equipo de Café Entre Amigos. Con nosotros, Adrián Vitali. Ahora sí, le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Muy bien, Analia, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí comenzando este nuevo ciclo. Comenzando este año y bueno, esperemos poder hacer un recorrido junto con la audiencia de cosas nuevas, de cosas que por ahí creíamos conocer y no las conocíamos muy bien. Que de eso se trata la vida, de ir descubriendo entre todos de manera colectiva esta verdad que nunca es estática, sino que va evolucionando como va evolucionando la persona y las comunidades, ¿no? Hay muchos temas para tratar, muchos temas importantes. Y qué mejor hoy, Viernes Santo, un día especial, ¿no? Y un día especial porque es el único día, digamos, en el universo donde no se celebra misa porque Jesús ha muerto, ¿no? Entonces, es un acontecimiento muy particular donde se venera justamente la cruz, ¿no? Es la celebración de la cruz, se lee la pasión de los evangelios, a veces cae la pasión de San Juan, de San Mateo, de Lucas, ¿no? Y bueno, donde se conmemora este Jesús que pasa a ser importante después de la muerte y no tanto en su transcurso de vida, ¿no? Porque normalmente uno pasa, digamos, al éxito durante la vida. Cuando muere, la muerte acontece como tragedia, ¿no? Bueno, acá sucede lo contrario. Jesús pasa a ser un referente, digamos, mundial conocido después de su muerte, ¿no? Una lectura interesante, funciona con una lógica distinta, ¿no? Como también funcionó él en su cultura y en su comunidad, ¿no? Jesús fue un transgresor del orden establecido en la comunidad judía de aquel momento y de la organización política que era la del Imperio Romano, ¿no? Él nunca se sentó a comer con los generales romanos y menos con los sacerdotes judíos, ¿no? Él siempre anduvo por la periferia, con los pequeños, siendo el verdadero heredero de los profetas y de los sabios, ¿no? Pues Jesús en realidad no dice en ningún lado que sea sacerdote Jesús. Jesús es el heredero de los profetas y es el heredero de los sabios, ¿no? Y después también el heredero de los mártires, donde él también sufrió el martirio a través de la cruz, ¿no? Y que el sacerdocio es una categoría que viene de los paganos. El sacerdocio no viene de los cristianos, ¿no? Viene de los paganos, de los pueblos paganos. Los que tenían sacerdote eran los paganos, ¿no? Por ejemplo, la religión babilónica, siria, romana, griega, tenían sus sacerdotes, ¿no? Claro. Que después incorpora el cristianismo a partir de Constantino en el 313 con el edicto de Milán, ¿no? Pero bueno, en esta trama de Jesús, en este Viernes Santo, digamos, entran en juego muchos factores: el factor histórico, el factor religioso, y el factor también de la fe, ¿no? Donde la
comunidad se expresa y se moviliza a partir de un acontecimiento que nos conmueve, que es la muerte de un inocente, y que el cristianismo ha planteado que a partir de esa muerte ha acontecido, digamos, la resurrección y la posibilidad de poder, entre todos colectivamente, también ser parte de esa salvación, ¿no? ¿Vos, Silvia, sos de la religión católica? Yo soy muy particular con el tema de la religión. Creo en una energía universal, creo en que hay un solo Dios, y bueno, por ahí mucho en el tema de los sacerdocios y de la iglesia, soy medio particular en el pensamiento. Pero sí le quería hacer una pregunta a Adrián, ¿no? De algo que yo me acuerdo cuando yo era chica, que me inculcaron en mi familia católica, de ir todos los domingos a la iglesia, muy creyente, rezar el rosario. Mi abuela siempre decía que los sábados, el sábado después, el sábado de gloria, a las 10 de la mañana, el agua que salía de la canilla era agua bendita y había que lavarse los ojos, porque yo decía que bueno, era una creencia, era una costumbre, no sé cómo se ¿Es un dice. mito? Sí, son mitos. Primero tenemos que definir qué es bendecir, ¿no? Bendecir significa hablar bien de algo o de alguien. El agua en sí misma es buena, por lo tanto es bendita. Es una redundancia bendecirla, ¿no? Pero bueno, eran costumbres, digamos, de piedad. ¿Por qué decían eso, que salía agua bendita ese día? Porque ese era el día donde Jesús todavía estaba en el sepulcro e iba a resucitar a la tarde, ¿no? ¿Y es cierto que resucitó a las 3 de la tarde? Mira, eso no se sabe. ¿Por qué? Porque la resurrección no es un dato histórico. Nadie lo vio. No es un dato histórico. No hay pruebas. La lectura de los biblistas contemporáneos y modernos, a través de métodos científicos, hacen una lectura muy interesante. Jesús, para la comunidad de aquel tiempo, era un subversivo, era un tipo peligroso, que sublevaba a la masa, decían, ¿no? Por eso se lo termina condenando. Era un líder. Era un líder, entonces probablemente Jesús haya sido enterrado en una fosa común, de manera secreta, donde nadie se enteraba. Lo mismo pasó con Bin Laden, lo mismo pasó con Saddam Hussein, lo mismo pasó con el Che Guevara. Digamos, el poder que termina eliminando a su enemigo no se lo va a entregar para que lo divinicen, ¿no? No le va a entregar el mártir, por eso siempre lo oculta. Seguramente esto pasó también con Jesús. Es más, debe haber pasado eso. Nadie sabe dónde está su cuerpo, nadie sabe. Lo que sí sabemos, los que creemos a través de la fe, es que ha resucitado. Ahora, hay otro elemento más. El Evangelio, o los Evangelios, hablan que la primera que lo descubre, ¿quién es? María Magdalena. En realidad, Jesús no se le aparece a María Magdalena. Los muertos no aparecen. Lo dice la Biblia. Los muertos no aparecen. Lo que uno produce es una visión, ¿no? Y la visión es una proyección de una, digamos, de una obsesión, de un deseo muy fuerte, y uno lo termina proyectando en la retina. Que son las historias que pasan cuando uno dice que recibe la Virgen, le da mensaje. La Virgen no se parece, la Virgen murió y resucitó, los muertos no aparecen. Lo que uno tiene son visiones particulares. Por eso el acto de creerle es creerle a María Magdalena que resucitó. No, es cuestión de fe. No es cuestión de fe, pero digo, cuestión de... no digo, es un acto de fe, digamos, en el vocero que dice haber visto a Jesús que ha resucitado. Según leí, dicen que encontraron las vendas del cuerpo de Jesús. ¿Cómo es eso, Adrián? Las vendas y el Santo Sudario. Sí. Cuando el Santo Sudario se encuentra actualmente en la Catedral de Turín, ¿no? Sí. Cuando se permitió a fines del siglo pasado hacer unos estudios científicos, Un carbono 14. Carbono 14, Sí. se descubrió que eran del siglo XII, siglo XIII, no eran del siglo I, ¿no? Sí. Nada más que la iglesia dijo, bueno, pero los métodos no son, bueno, intentaron relativizar. Pero digo, no se encontró nada. Si Ninguna lo prueba tiraron. física, digamos. No, es que no hay No hay ninguna prueba ninguna física, prueba porque la resurrección no es un hecho histórico. Digamos, lo que es un hecho histórico es la muerte de él. Eso es un hecho histórico. Y su vida. Está Nació, vivió y murió crucificado. Eso es un hecho histórico. Está constatado por los historiadores también de la época, no cristianos, ¿no? Entonces digo, esos datos son datos históricos. La resurrección es el único dato que no es histórico, que es un acto de fe. Por eso
cuando se intenta atacar el cristianismo se ataca la resurrección, porque si Jesús no resucitó No van hay en nuestra pruebas. fe. O sea, se cae todo el sistema. Se cae todo el sistema, Se cae claro. todo el Al no sistema. haber resucitado, no es santo, no hay ninguna diferencia con cualquier ser humano. Exacto, exacto. Por ahí, por eso digo, el fuerte o digamos, o la base fundante del cristianismo es justamente la resurrección, ¿no? Que eso revela que era hijo de Dios y que resucitó. Otro elemento más. Por ahí nosotros pensamos que cuando uno muere el alma se va al cielo o al purgatorio, al infierno, y el cuerpo queda en la tierra. En realidad, científicamente, cada 5 años nosotros cambiamos todas nuestras células. O sea, no somos nosotros. Cada 5 años vamos dejando un cuerpo aparte, ¿no? Entonces, si vivimos hasta los 50, tuvimos 10 cuerpos. Entonces, ¿con qué cuerpo resucitamos? Si tuvimos 10 cuerpos, los 10 cuerpos fueron nuestros. Tenemos el último, pero también tuvimos otros más que ya los fuimos dejando en el camino. Entonces, cuando uno resucita, cuando uno muere, resucita inmediatamente. El juicio es inmediato, porque el Dios, digamos, de los cristianos es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. La muerte es una transición inmediata, donde uno resucita y tiene el juicio. Y el alma no existe. El alma es una dualidad incorporada por el platonismo griego a la filosofía cristiana. Pero el alma no existe, lo que existe es la persona. En la concepción hebrea del hombre, de la persona, no existe la dualidad, existe la persona, que está hecha de cuerpo y de alma, pero el alma sola en sí misma, así como que sale volando con uno. ¿Qué es el alma? Claro, ¿no? Hay estudios científicos que demuestran de repente que, por ejemplo, está un cuerpo muerto, recién muerto, y se ve cómo sale, no sé si una especie de nube o una especie de sombrita o de algo que, bueno, que los católicos por ahí dicen, o los creyentes dicen, bueno, es el alma. Por ahí los que no creen en el catolicismo dicen es la energía. Es la energía. Sí, hay una película también, 21 gramos, que dice que su cuerpo pesa 21 gramos menos después de muerte. Yo creo que es la energía. Sí. Porque justamente creo que no existe la dualidad del cuerpo, de la materia y del espíritu y del alma. Es una sola cosa la persona. O sea, ¿vos qué crees? O sea, cuando uno muere resucita inmediatamente. ¿Pero cómo? ¿De qué manera resucita? Resucita en un cuerpo glorificado, que se llama, ¿no? Que como dice Jesús, vamos a ser como ángeles. Una cosa que no se puede, digamos, explicar científicamente, pero es un cuerpo glorificado. Pero la resurrección es inmediata, porque no se explica que tenga sentido, por ejemplo, el limbo. ¿Se acuerdan cuando se habla del limbo? El limbo no existe, el limbo. Iban los que habían muerto sin bautizar. No. Bueno, pero el catolicismo después tuvo que rever eso. Y tuvo que sostener que eso no existía. Pero si la resurrección es inmediata, apenas uno muere, tampoco existe el purgatorio. Porque el purgatorio, ¿qué es? Un estado inventado para los que tenían algunos pecados, entonces tenían que seguir purgando. Entonces, si saliste del tiempo, ¿cómo vas a ir a un lugar que es el purgatorio donde hay tiempo? Si estás fuera del espacio, de la categoría de espacio-tiempo, si es la eternidad. Bueno, dicen que el purgatorio es infinito. No, bueno, pero si es infinito, entonces el cielo jamás vas a llegar, ¿no? Claro, porque si el purgatorio es un espacio donde vos purgas para después poder encontrarte con Dios en el paraíso, porque no lo podés hacer porque tenés pecado, pecados veniales o pecados leves. Nunca purgás. ¿Cómo? Teóricamente nunca purgás. Bueno, pero en la concepción cristiana, cuando habla del purgatorio, es un lugar donde uno está purgando o padeciendo sus pecados, ¿no? Entonces, pero digo, en la concepción bíblica, no existe eso. Cuando uno muere, resucita. Y resucitas. No entiendo la manera que resucita. Resucita. Como un cuerpo glorificado. Es un cuerpo, digamos, es un cuerpo como de energía, digamos, no es un cuerpo material como el que imaginamos nosotros, como el que hemos tenido, ¿no? Pero sí. Pero esa energía queda en el aire. Pero esa energía, digamos, es la que uno, digamos, con la que uno continúa. Después, a ver, ahora, son explicaciones. Es una cuestión de fe. No, seguro. Es una cuestión de fe, porque, o sea, eso tampoco lo pueden probar. Lo que sí se puede probar es que cada 5 años vos ya no tenés tu cuerpo. Es una cuestión científica fáctica. Eso sí, estamos hablando de ciencia. Ahora, con respecto a lo que pasa después de la muerte. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, porque cada uno tiene una creencia. Porque con esa categoría, con esta mirada, donde los biblistas también van estudiando mucho, le van haciendo muchos aportes. Esta mirada de que uno resucita inmediatamente, le da también otra mirada a la vida, porque digamos en el cementerio, que nosotros pensamos que es el lugar. La categoría cementerio, acuñada en el siglo I, en las catacumbas romanas, cuando perseguían
los emperadores romanos, los cristianos, y los mataban y después los enterraban en las catacumbas, que son criptas subterráneas. Cementerio significa en latín dormitorio, porque ellos pensaban en esa expresión bíblica de que Jesús iba a volver, la segunda venida, que se llama parucía, a resucitar a los muertos. No, estaban como dormidos. Estaban como dormidos, pero en realidad con esta categoría de evolución bíblica, digamos, donde uno muere y resucita inmediatamente, al juicio inmediatamente, el cementerio también pierde sentido, porque es un cuerpo más el que queda ahí de todos los cuerpos que tuviste durante tu vida. Claro, entonces acá cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la cremación del cuerpo? Bueno, porque por eso... teóricamente es algo físico, que ya... Por eso la Iglesia no. ahora, hace poco tiempo, ha permitido que se cremen los cuerpos. Antes no lo permitía porque tenía que esperar que viniera el alma, se uniera y resucitara. ¿Y por qué el cambio, Adrián? En realidad va cambiando porque también la sociedad va evolucionando. La arqueología va evolucionando, entonces empiezan a encontrar cosas que van diciendo lo contrario de lo que uno creía, ¿no? Entonces, pero me parece que son cosas buenas que suman a ir, digamos, teniendo una fe también un poco más racional. ¿No será que ¿Vos crees que la fe va perdiendo peso? Al contrario. ¿Y va tomando peso la realidad física, lo cotidiano? No, yo creo que al contrario, cuando uno va descubriendo estas cosas, la fe empieza, digamos, a ser un poco más parecida a nosotros, entonces uno puede explicar las cosas. Ajá. San Pedro dice, tenemos que dar razón de lo que creemos. ¿Cómo voy a creer algo que no puedo explicar? Digo que Dios sea un misterio, bárbaro, pero digo, en lo que yo creo, yo tengo que explicarlo. Dios por eso me dio la cabeza, no me puede subestimar. Entonces no hay que tener miedo a pensar, no hay que tener miedo a indagar, no hay que tener miedo a los mitos, porque los mitos en el fondo son inseguridades que intentaron dogmatizar porque no podían explicarla. Pero hoy sí tenemos un montón de elementos para poder explicar ciertos mitos que en aquel entonces no se podía explicar. Claro, porque es como que nos criaron, si nos hacemos preguntas, ya ahí estamos pecando, porque no estamos teniendo... Bueno, pero eso fue parte también de los vicios de la Inquisición del siglo III hasta el siglo XIX, del siglo XIII al siglo XIX, donde vos no podías dudar, no podías preguntar, no podías, y si no, a la hoguera, ¿no? Obediencia ciega. Obediencia ciega, entonces eso generó un atraso muy grande en la humanidad y sobre todo en el mundo, digamos, occidental, en España, Italia, y después de esa represión terrible, donde la ciencia no podía expresarse, ¿no? Galileo Galilei, que termina siendo casi excomulgado y casi va a la hoguera por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Donde todo estaba mal si uno pensaba fuera de las categorías bíblicas. Ahora, Adrián, ¿cómo llegamos de la muerte de Jesús, la resurrección, al huevo de Pascua, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, el huevo de Pascua es parte también digamos, del folclore que se va incorporando a estas fiestas religiosas, como en Navidad se incorporó el pino, el pesebre, que en un principio eso no estaba, lo que se conmemoraba era el nacimiento. No, primero estaba el huevo y ahora el conejo. Porque yo me acuerdo que bueno, era el huevo de Pascua y ahora mi nena claro, el conejo. Bueno, pero todo hace referencia, porque el conejo que hace a la fecundidad, ¿no? El huevo que es algo que está por nacer, el nacimiento, la vida nueva, entonces se asocia a la Pascua, que en el fondo es interesante, digo, porque es una lectura muy simple, muy campestre también, ¿no? De asimilar o de descubrir en un huevo que es vida latente y en potencia, asociarla con la resurrección, que es vida también, ¿no? Entonces me parece interesante si uno lo conmemorara y si los adultos explicáramos el sentido del huevo de Pascua, no que solamente un poco de chocolate que se come porque es Pascua nada más, con sorpresitas claro, adentro, sí, ¿no? Sorpresitas adentro. Aprovechamos el fin de semana largo y claro, pero el sentido me parece que es interesante, sí. Como agregado cultural, folclórico, que se ha ido haciendo a partir del tiempo que va transcurriendo, la rosca de Pascua, puedo decir que tiene que ver, pero bueno, son elementos que se van incorporando y se van celebrando, mientras sirven para festejar, sí. y pasar un rato bien, y está bueno. Vale. Claro, incluso muchos aprovechan para irse de vacaciones. También digo, pero mira, aún... Porque habrá creyentes y habrá no creyentes. Exacto, pero digo, aún cuando uno se va de vacaciones en el tiempo de la Semana Santa, hay un clima en nuestra sociedad siempre de Semana Santa, ¿no? Donde nadie puede pasar inadvertido que se está conmemorando la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Porque prendes la tele y algo de eso sale, porque donde vas te cruzas con el Viernes Santo con algún Vía Crucis, por más que no quieras,
por más que creas o no creas. Me parece que hay un ambiente donde refleja y se respira, bueno, la conmemoración de la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, que pasen felices Pascuas entonces. Gracias. Bueno, igualmente, Gracias. bueno, y comamos muchos huevos de Pascua. Comemos muchos huevos y conejos también. Y conejos pero los también. más chiquitos que creen los conejos. Y ustedes también, que pasen felices Pascuas. Por ahora nos vamos al corte.